Aristóteles ha pasado en la historia muchas veces como aquel que construye un discurso sobre la ciencia, la filosofía, con todo rigor, el silogismo, etc. Y se ve poco, o se analiza poco, esta parte que tiene que ver con, algunos llaman la psicología, pero me resisto a utilizar ese término, habida cuenta que si la psicología pues empieza final del siglo XVIII, principios del XIX. Pero bueno, si por psicología se entiende el estudio de la psique, bueno, pues sí, es correcto. Aristóteles desarrolló esto. Y lo desarrolló en varias partes. Hay un texto específicamente, bueno, que trata a propósito del ánima, o sea, a propósito del alma, así traducido, aunque alma a veces se asocia a la visión católica, cristiana y demás, y eso no es lo que dice Aristóteles, porque Aristóteles dice hay tres tipos de alma: hay un alma vegetal, hay un alma animal y hay un alma intelectiva, ¿no? Entonces, eso no entra en la visión cristiana, o por lo menos la visión cristiana oficial. Entonces yo encuentro que, aparte de algunas referencias que hace Aristóteles en la Ética a Nicómaco, la parte más interesante del estudio de las pasiones viene en este texto de la retórica, en el libro segundo. Empiezo señalándoles que hay un uso peyorativo de la palabra retórica y un uso, vamos a decir, técnico de la palabra retórica. El uso más común cuando alguien dice es que eso es retórico es como desdeñar, ¿no? Es decir, es como un artificio, es algo, y ese es un prejuicio que viene desde Platón y que luego a ellos se sumaron los autores cristianos como San Agustín, que también dijeron esto de la retórica es terrible. Sin embargo, yo creo que hay una mala apreciación de esto, porque a principios del siglo XX aparece, bueno, la retórica tiene un crecimiento justamente en la época de los romanos, donde aparece el orador. Entonces el orador es justamente aquel que utiliza la retórica para estructurar el discurso y demás, y tenía entonces una función política, tenía una función socialmente importante, ¿no? Está ligada a la polis. Y posteriormente la retórica se deriva hacia la cuestión, el embellecer el discurso, ¿no? Que significa entonces la utilización de figuras retóricas. Y en este universo hay una pluralidad de cosas. Y hay un uso técnico que les digo que aparece posteriormente. Es decir, hay un crecimiento de la retórica. Inclusive, cuando surgen las universidades medievales, ahí en el siglo XII, el núcleo central del aprendizaje de todas las carreras era el trivium. El trivium era la dialéctica, la gramática y la retórica. Entonces, era importante la retórica porque una de las cosas que se habilita a los estudiantes medievales es para que aprendan a hacer el discurso, un bello discurso, un discurso convincente. ¿Por qué? Pues porque la manera de trabajar los textos, la manera de aprender era justamente libresca, ¿no? Hay que ir al texto, hay que entenderlo, y como había varias interpretaciones, entonces pues había confrontación, es dialéctica, pero también retórica en el sentido de entender cuáles son los elementos que subyacen al texto. Y esa es la parte que me interesa. O sea, a ver, digamos, recapitulo. Aristóteles se interesa por el lenguaje. La lección que veíamos o que propuse para esta clase tiene que ver justamente con las partes, entiende, las partes de la oración y demás. Debo decirles que cuando Aristóteles escribió este texto,
de las categorías, es un texto antes de la gramática. Es decir, no existían las gramáticas. Las gramáticas son inventos posteriores, y no se diga, digamos, del castellano, que aparecieron muy posteriormente, ¿no? O sea, la gente hablaba y luego empieza la idea de la gramática con esta concepción de que la gramática es el arte y la técnica de hablar y escribir correctamente un idioma, ¿no? Que es, eso, no sé ahora, los libros de texto ya ahora han cambiado un poquitín, ¿verdad? Y no sé qué digan, pero esta es la idea de que proceder con gramática es proceder entonces conforme a un discurso que tiene reglas, y que esas reglas nos permiten una mejor comunicación. Bueno, pues es Aristóteles el que funda estas ideas, sobre todo en una serie de conceptos que nos van a ser muy interesantes, para luego ver la otra perspectiva, el otro ángulo, que viene con Wittgenstein, ¿no? Frege y luego Wittgenstein, que nos van a enseñar esta cuestión del sinsentido. Es decir, ¿con qué se trabaja en el psicoanálisis? Pues con el sinsentido, ¿no? No con el sentido. Y esta es una elaboración que parte, digamos, de la crítica, transformación, cambio de la visión aristotélica. Sin embargo, me parece que, dado que no tenemos una formación en retórica, lo que solemos, en retórica en sentido técnico, que digo, ¿no? Como no tenemos esa formación, entonces lo que tenemos es en realidad un punto de partida más bien relacionado con la gramática, en el mejor de los casos. Entonces, ¿cómo transitas de la gramática, que es el arte, la teoría y el arte de, ¿no? La ciencia y el arte de escribir correctamente un idioma, a otra dimensión del lenguaje, donde el lenguaje no tiene esa gramática, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el cambio? ¿Por qué? ¿Por qué esta situación? Y que se empieza a ver, por ejemplo, en Freud, a partir de ese texto prepsicoanalítico, ¿no? Que se llama Tratamiento psíquico y tratamiento del alma, donde lo que Freud empieza a advertir es que las palabras tienen efectos en las personas. Y en esto anticipa Freud lo que después se llamará la eficacia o la causalidad simbólica, que significa entonces que en diferentes sociedades, uno diría arcaicas, primitivas, pero que en realidad siguen influyendo, de tal manera que las palabras generan, producen. Y esa, digamos, esa intuición inicial que tiene Freud, pues se ubica en otro espacio. Y ese otro espacio tiene que ver con esta articulación que yo quiero que veamos entre las pasiones y el lenguaje. Donde el lenguaje, aquí, digamos, lo que él plantea se puede utilizar como técnica, pero en realidad hay una articulación entre las pasiones. No es originalmente, digamos, Platón, Aristóteles el que se interesa, sino Platón, el que se interesa por establecer que hay, digamos, esto va a ser muy importante, que vayamos viendo, porque así aprendimos la gramática en las escuelas. El núcleo fundamental es el sujeto. ¿Okay? Pues, ¿qué es el sujeto? Bueno, el sujeto, tal como lo va a decir Aristóteles en el siglo V anterior a Cristo, ¿no? Va a decir exactamente que el centro es el sujeto de la oración. Bueno, primero, a ver, una de las cosas que seguramente vieron es cómo va distinguiendo las partes de lo que hoy decimos son las partes de la oración. ¿A quién se deben? Al compañero Aristóteles. Como les decía, Platón se interesa por la relación entre el nombre y lo que después se va a llamar el predicado. Entonces, según la definición tradicional,
insisto, arranca de Aristóteles, sujeto es ¿qué se dice? La persona, o sea, el sujeto es la persona, cosa sobre la quien recae la acción del verbo. Bueno, pues eso es lo que nos está diciendo Aristóteles, ¿no? Insisto, antes de que hubiera gramática, ¿no? Y se entiende entonces que la gramática agarró ese sentido. Entonces, las partes de la oración, fíjense, empieza con los sonidos. Debo decirles, les adelantaba la clase anterior, que hay una revolución en lingüística que aparece con Saussure, y Ferdinand de Saussure viene digamos, del primer estudio científico de la lengua, que es la fonología. La fonología es el estudio de los fonemas, no confundir con otros sonidos. El fonema es una composición binaria. O sea, fíjense, la primera cuestión. No hay objeto simple. Del fonema no se define en su singularidad, sino se define en su oposición con otros fonemas. Eso hay que verlo con un poquito más calma. Pero Aristóteles ya anticipa que lo primerito son los sonidos. ¿Por qué? Porque en el mundo griego, pues había un intercambio con otras culturas, otras poblaciones, por comercio, por guerra, por lo que ustedes quieren. Y entonces escuchaban otras lenguas, otros dialectos, otras expresiones. Entonces, ¿en qué consiste la diferencia? En que a lo mejor las palabras suenan más o menos semejantes, pero tienen otros sonidos. Por eso el punto de partida de Aristóteles en el análisis es los sonidos. Y efectivamente, los que hablamos mal el inglés, ¿no? Hablamos mal en inglés porque la fonética, es decir, el estudio, la articulación de estos fonemas, de los fonemas en fonética, se nos dificulta porque la pronunciación nuestra es una pronunciación en español. Entonces, pasar del español al inglés, que tiene otra fonética, es como pasar de otros sonidos, de unos sonidos a otros, ¿no? Entonces, digo esto como experiencia directa que uno puede tener. Entonces Aristóteles empieza a rascar todas estas cuestiones y empieza a encontrar que hay, antes de las letras, hay sonidos. ¿Okay? Y luego vienen las letras. Entonces, me parece que Aristóteles hace una contribución extraordinaria y que, si ustedes revisan en las gramáticas, nadie lo menciona, nadie lo señala, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo va recomponiendo la lengua? ¿No? Primero los sonidos, luego las letras. Las letras son una cierta representación del sonido. Este es lo importante. Una de las cosas fundamentales que llega a establecer Aristóteles es que las letras y las palabras son símbolos. Es decir, en esa acepción que todavía no está definida en ellos, el símbolo es lo que está en lugar de otra cosa. Y aquí es donde empieza la cuestión muy interesante, porque lo vamos a encontrar todavía hasta Freud. Las palabras representan, son representaciones de las cosas. Es decir, para decirlo de otra manera, la palabra perro no ladra. Es decir, el perro, el sintagma perro no es el objeto perro. Entonces, fíjense el gran notable avance que hay, porque en las culturas primitivas y todavía en las mentalidades mágicas, el objeto y la palabra son lo mismo, ¿no? Es decir, como un dato, es decir, esa mixtura entre una cosa y otra es, por eso, fíjense, como en la religión dice, no nombrarás el nombre de Dios en vano.
Sí, ¿cómo? Como si la palabra Dios, que además no sabemos cómo se llamaba, ¿no? ¿Se acuerdan que le piden, oye, ve y pregúntale el de arriba que cómo se llama? Y entonces baja y dice, yo soy el que soy. Está cañón, ¿no? Diles que soy el que soy. Y, bueno, está bueno. Ok, entonces, a ver, el punto, el núcleo central, como va elaborando Freud, perdón, Aristóteles, es esta relación entre la palabra y el objeto. Pero esa relación no es una relación, digamos, sustantiva. ¿Qué quiere decir con sustantiva? Que no, las palabras no son en sustancia los objetos, son diferentes a los objetos. Y como digo, esto no es, no es ninguna trivialidad. Los estudios de Piaget sobre cómo los niños aprenden los nombres, están asociados el nombre con una cuestión mágica, ¿no? Entonces, que es un poco lo que acabo de decir, ¿no? No nombrarás el nombre de Dios en vano, significa esto, ¿no? Es decir, no digas cosas que pueden invocar, ¿no? Y luego ya ven, ¿no? Dice, este, últimamente con esto de los terremotos que hemos tenido, alguien decía, no enciendan la alarma sísmica porque invoca el temblor, ¿no? Es decir, como que hay una cuestión mágica todavía, ¿no? Es decir, ahí está. Y decía, los niños siguen viendo las palabras como relacionadas con los objetos. Distanciar, diferenciar la palabra del objeto es algo ya más elaborado. Y lo sorprendente es que Aristóteles hace esta diferencia, lo que significa entonces que la lengua no es la realidad. Lo que decimos con las palabras no es la realidad. Sin embargo, no obstante esto dicho, sin embargo, conserva algo, porque digamos, la metafísica con la que aborda Aristóteles estas cosas es, por supuesto que hay sustancia. Este es el gran asunto. Las personas, persona, animal o cosa, ¿no? Que dicen, ¿qué es el sustantivo? Persona, animal o cosa, que recibe la acción del verbo. Persona, animal o cosa. Significa que las cosas tienen algo que le da permanencia. ¿Por qué esta inquietud por la permanencia? Porque los griegos discutían a partir de una confrontación entre unos que decían, pues el mundo fluye, ¿no? Y lo que ahora es, mañana yo no es, ¿no? Y conocen ustedes aquella metáfora, ¿no? No nos podemos bañar 2 veces en el mismo río porque pues, es otro río, ¿no? O todo se enciende y apaga según medida. Entonces todo está en movimiento. Y según Heráclito, entonces todo está en movimiento, y si todo está en movimiento, pues entonces no hay nada permanente. Dicho sea de paso, es la versión taoísta en China, ¿no? Que no tiene ninguna relación, pero que también tiene esta visión de lo fluido, lo que cambia. Y del otro lado aparece alguien que dice, no, espérense, si todo cambia, pues ¿cómo? Esta computadora que tengo aquí no puede estar cambiando, ¿no? La computadora debe permanecer aquí, la apagamos, la encendemos y la siguiente semana la encontramos. No es otra computadora. La computadora no se está transformando en otra cosa, ¿no? Entonces, la apuesta es, el ser es y el no ser no es, ¿no? Entonces, la computadora no puede ser la no computadora, ¿me explico? ¿No? O sea, esta idea de que hay algo que permanece. Entonces, el gran debate en la cultura griega es, bueno, o las cosas cambian o las cosas permanecen. Y entonces hay diferentes aproximaciones, no me extiendo más sobre el asunto, voy directamente a lo de Aristóteles, dice, a ver, wait a moment. El asunto es de esta manera. Hay cosas que sí cambian y hay cosas que no cambian. Entonces, hay elementos que cambian y elementos que no cambian.
hay elementos sustantivos, por ahí viene otra vez la palabra sustantivo, ahí viene la palabra sustantivo, de sustancia, ¿se fijan? Nosotros aprendimos, bueno, no sé ustedes, pero yo aprendí sustantivo, verbo y complemento, ¿no? ¿No estudiamos así? Sí, ¿no? Sustantivo, verbo y complemento. Entonces, ¿a qué se refiere el sustantivo? A una sustancia, ¿ok? Entonces, Aristóteles, con una extraordinaria habilidad, dice, a ver, hay algo en la sustancia primera que no cambia. A ver, entonces, lo que cambia, que no es sustancial, le llama accidental. No accidental porque se golpee con algo, no, sino accidental porque puede cambiar. Entonces, a ver, el ejemplo. Sócrates es Sócrates, aunque ahora sea calvo, y antes no lo era. O sea, hubo una época en que fue calvo. Sócrates estudió música. Ese es un accidente. Porque sigue siendo Sócrates, con música, sin música, con pelo, sin pelo, de niño, de grande, de adulto, etc. Hay algo sustancial. Y creo que mucho de lo que nosotros vemos en el reflejo, en el espejo todos los días, decir, ese soy yo, ¿no? Ahí estoy yo, ¿no? Ahí estoy yo. Claro que siempre hay un otro yo que uno quiere ser, ¿no? Y dices, no, bueno, sí, pero espérenme, déjenme me peino, déjenme me arreglo, déjenme me maquillo, ¿no? Porque el yo es otra cosa. Pero bueno, ahorita no nos metamos en eso. Hay algo sustancial que dice en esto. Y fíjense cómo se traslada una idea metafísica a la gramática. Bueno, ya sé que no es la gramática, estos esbozos de gramática, ¿no? Entonces hay algo sustancial, ¿no? ¿Y qué es lo sustancial? Justamente aquello que permanece. Entonces dice, bueno, un cambio sustancial es un cambio totalmente de sustancia. Es decir, no se puede ir del ser al no ser. El no ser ya, adiós, caput, se finí, se acabó. Por eso Aristóteles, cuando habla de la cuestión del alma, dice, se acaba el cuerpo, se acaba el alma. Nada, como que el alma anda por ahí vagando y todo, como decía Platón, ¿no? Que las almas se transmigran, ¿no? Pasan de un cuerpo a otro. No, no. El ser es y el no ser no es, ¿se fijan? Es decir, el ser es la sustancia. Todo lo que cambia del ser son accidentes. Luego entonces, el verbo, los atributos del sustantivo se dicen de algo que no cambia. ¿Ok? En sustancia. Ahora ustedes dicen la vaca, bueno, pues sí, la vaca, ¿cuál vaca? Esa vaca. Y entonces empieza estas diferenciaciones que va haciendo progresivamente Aristóteles. ¿Es lo mismo esta vaca que la vaca? No. Hablando gramaticalmente, ¿no? Cuando digo la vaca, me estoy refiriendo al género. Pero si digo esta vaca, me estoy refiriendo a un singular. Entonces tienes elementos singulares, proposiciones singulares, que se especifican con qué? Con los nombres propios. Los nombres propios identifican, cierran y dicen, esto es lo sustancial. ¿No? Y puedo tener, ya un poquito más avanzado, pero en los estudios de lingüística, de filosofía del lenguaje, Jaime Ayala es el aquí presente, pero lo puedo describir, es decir, el rector del CIES. ¿Ah? Entonces, el rector del CIES juega voleibol allá abajo, bueno, está bien. Entonces, esa sustancialidad se puede expresar de dos maneras. Una, mediante una descripción. Esa descripción puede ser de varias maneras. Cuando digo esta vaca, señalo, se llama un deíctico. Deíctico porque se da con el dedo, ¿no? Algo así como la sucesión presidencial, ¿no? No, es otra cosa. El deíctico es señalar con el dedo.
Este. Y hay otra manera que es contextual, que también lo ve Aristóteles, es decir, los pronombres. La chica que vende artículos en la planta baja. Es una descripción, estoy dando una ubicación, un lugar, ¿no? Pero también puedo decir simplemente ella, ¿no? Entonces el pronombre está en lugar del nombre. Lo importante es entonces distinguir entre el nombre y lo que genéricamente llamamos el predicado. El predicado está compuesto de un predicado verbal, un predicado nominal. Hay diferentes tipos de predicados. No me quiero meter tanto en eso para que veamos, ahora sí que lo esencial, ¿no? Entonces, el objeto tiene algo que no cambia. Y lo que cambia son accidentes. Entonces, los accidentes se predican o se dicen del sujeto, de la sustancia. La sustancia es lo que no cambia. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, la pregunta es, por ejemplo, decir, Arturo es escritor. ¿Ser escritor es su sustancia o es un accidente? ¿Cómo? Es un accidente porque puede cambiar, puede dejar de ser escritor, o si es escritor, ¿cómo definimos escritor? El que escribe, el que está escribiendo, pues entonces todos nosotros somos escribientes, somos escritores, ¿no? Desde ahorita somos escribientes, o escritor es el que publica, en fin, hay que definir, ¿no? ¿Qué es lo que dice justamente Aristóteles? Es decir, estos términos, cuando se aplican, ¿no? Hay que ver si se aplican sustancialmente o no. El que sea escritor no es un atributo sustancial. Entonces, ¿qué sería un atributo sustancial de los seres humanos? Por eso das dos definiciones sustanciales. El hombre es un animal racional y el hombre es un son político, es un animal político, es un animal de la polis. Porque los animales no viven en polis, no viven en una organización social, y ese es lo sustancial, ¿no? Me parece muy interesante esta cuestión. Entonces, ¿qué es lo sustancial? Ser animal racional. Animal es el género y la especie es racional. Entonces, todo está ordenado de una manera lógica, porque entonces Aristóteles va a utilizar, va a inventar incluso estos conceptos de género y especie. Y hay un género, hay un conjunto de géneros, y el género superior es el ser. ¿Por qué? Porque el ser, lo que sea, ya no tiene atributos. ¿Qué es el ser? Él es lo que es. ¿Qué es? Pues lo que es, ¿no? Entonces, el ser, en última instancia, el ser último, digamos, es solamente ser, no tiene atributos. En la medida en que se le van poniendo atributos, entonces el ser se va enriqueciendo, se puede hablar de él, se puede comentar, ¿no? Entonces, me parece interesante que llegue a esta consideración. Y luego establece los diferentes tipos de oraciones. Eso también es una novedad extraordinaria, porque ahora llamamos funciones del lenguaje. ¿Para qué utilizamos el lenguaje? Uno, para comunicar, ¿no? Comunicamos. Entonces, ese tiene una función informativa. Este término no lo van a encontrar en Aristóteles, es un término posterior, porque la idea de la información es una idea muy posterior, ¿no? Pero sí hay la idea, entonces, de que con ello denotamos cosas. Más que denotar cosas, porque se denotan cosas con los nombres. La oración ya es, entonces, el sujeto con un atributo. Ahora, ese atributo se le puede atribuir verdaderamente, verazmente, o falsamente, ¿no? Entonces, fulano de tal es criminal, sí, pero ¿se le puede o no atribuir ese
ese predicado, hay que ver, ¿no? Hay que ver si esto es. Pero entonces, funciones del lenguaje. La función está comunicativa, denotativa, que se da mediante cierto tipo de oraciones, y esas oraciones son las que llamamos hoy declarativas. Una oración declarativa es aquella que puede ser verdadera o falsa, ¿no? El profesor llegó tarde, es un hecho. Entonces, esa oración declarativa es verdadera, ¿no? Ahí está. Bueno. Luego, distingue otro tipo de oraciones en las que no tiene sentido preguntarse si son verdaderas o falsas. ¿Qué hora es? Es una pregunta, es interrogativo. Ese no puede responderse más que, digo, la oración no es una oración que se refiere a algo. Es una pregunta. Las otras son las órdenes, ¿no? Cierra la puerta, abre la puerta. Esas no pueden entenderse como oraciones declarativas. No son sentencias, no son proposiciones. Son mandatos, órdenes. Entonces, lo que Aristóteles enuncia es no solo cuáles son las partes componentes del lenguaje, sino también nos va diciendo cómo el lenguaje se utiliza para determinadas finalidades. ¿Okay? Entonces, hay una función del lenguaje que tiene que ver con la ciencia. Y ese lenguaje que tiene que ver con la ciencia habla de proposiciones o de enunciados. Y la ciencia entonces se va a ocupar de decir no lo que queremos que sean las cosas. Me gustaría que México fuera una democracia, ¿no? Entonces ahí manifiesto un deseo, una buena intención, pero no estoy describiendo nada, no es descriptivo. En cambio, el lenguaje de la ciencia tiene que ser un lenguaje descriptivo, en el sentido que, ahí va, que dé la esencia de las cosas. El lenguaje de la ciencia. Por ejemplo, círculo es una sucesión de puntos que equidistan unos de otros, respecto de un punto llamado centro. Ahí va la cuestión interesante. La ciencia va a necesitar conceptos universales y los conceptos universales se refieren a la ciencia. ¿Sí? Los conceptos, entonces, lo que hay en Aristóteles hay una idea de cómo el lenguaje genera, crea, construye o reconoce símbolos universales. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se va entendiendo? Bueno, hay capas en el lenguaje, hay funciones, y dentro de esas funciones hay una que destaca, que es la cuestión de la ciencia. Y la ciencia, entonces, pero es interesante por lo siguiente, ¿no? Fíjense, a ver. Cuando yo digo, voy a utilizar el ejemplo de Shakespeare. Cuando yo digo rosa, la rosa, no refiriéndome a la persona, ¿no? Sino a la flor. A ver, hay que distinguir. La rosa es el concepto o la rosa es la que se marchita. ¿Qué es? ¿La rosa es el nombre o la rosa es la cosa referida por esa palabra que se marchita? Porque honradamente aquí entre nosotros, ¿ustedes creen que el concepto de rosa se marchita? ¿Cuándo han visto ustedes que el concepto de rosa se marchita? ¿Se entiende? Lo estoy diciendo como broma, pero ¿se entiende qué? Es decir, los conceptos no envejecen, los conceptos no se desarrollan. Es que yo voy a desarrollar un concepto, está bonita la frase, ¿no? Pero ¿qué diablos quieres decir? ¿No? Entonces, hay una idea muy importante en Aristóteles de que los conceptos de la ciencia tienen que ser universales y tienen que ser necesarios. Necesarios quiere decir que no puede ser de otra forma o que no puede ser accidental. ¿Ok? Entonces, las características que se dan mediante la definición, que es otra de las contribuciones de Aristóteles, definir. Definir es encontrar la esencia de la cosa, ¿no? Pero digo de la cosa
pero elevado a nivel conceptual. O sea, a ver, otra vez, por eso es importante la distinción. Una cosa es el símbolo, concepto, y otra cosa es el objeto de la realidad, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que la gran mayoría de los conceptos que utilizamos como adjetivos abstractos, la mesa es café, sí, pero el concepto de lo café, el concepto del color café, no depende de la mesa. ¿Por qué? Porque lo puedo aplicar a muchísimos objetos. O sea, no es de esta mesa, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo se llega a eso? Entonces, Aristóteles tiene una explicación y dice es por abstracción. Entonces, abstraer es seleccionar y distinguir unas propiedades respecto de otras. ¿Qué es lo que dice? Que los seres humanos somos capaces de establecer la esencia de las cosas. Entonces, triángulo es una figura plana con 3 lados y 3 ángulos. A ver, ¿quién dice que no? Bueno, va a decir que no después de la evolución de la ciencia, pero en principio, este triángulo euclidiano ese es, ¿no? Entonces, cuando uno dice esencia, quiere decir que se ha captado aquellas notas características, es decir, predicado, que no van a cambiar en el tiempo. ¿Se entiende? Entonces, esa es la elaboración de la ciencia. Y para ello, Aristóteles construye una cuestión maravillosa, aunque no deja de ser los primeros esbozos de la lógica, construye la idea de que la oración declarativa, el enunciado, la proposición, se conforma de un sujeto y un predicado. Sujeto y luego algo que lo articula, que es la cópula, el verbo copulativo, ser o estar, ¿no? Es, porque el es significa que está dando la esencia, ¿no? Es, ¿no? Entonces, esta cuestión le permite entonces construir lo que será la base de los 4 enunciados fundamentales con los que él ve que la ciencia se encuentra, que son 2 universales, 2 particulares, ¿no? Y entre ellos se dan una serie de relaciones que permiten desarrollar inferencias. ¿Me permiten? Porque esto... Bueno, entonces, los enunciados de la ciencia son 4, que se distinguen con 2 propiedades. 2 son particulares, 2 son universales, 2 son particulares. 2 son afirmativos, 2 son negativos. Y esto crea lo que después se conoció como el cuadrado de Aristóteles. Aristóteles no lo elaboró así. Es, digamos, se unen estos 4 puntos y a cada uno le va dando una letra. En realidad las letras, una de las cosas extraordinarias de Aristóteles es que en lugar de utilizar enunciados, utiliza letras. Entonces, todos los S son P. ¿Qué es S? ¿Qué es P? Bueno, aquí hay una cuestión maravillosa también, digo yo, porque eleva entonces el lenguaje a un lenguaje simbólico. O sea, S es cualquier sujeto y P es cualquier predicado. Y la cópula es un elemento invariante, ¿no? Entonces, si los enunciados son del tipo sujeto-predicado, S es P, bueno, las combinaciones que él encuentra es, esto se puede distinguir cuantitativa o cualitativamente, y se dan las dos. Entonces, si la afirmación es todo S es P, ya se entiende que S es cualquier sujeto y P es cualquier predicado. Entonces, todo S es P, todo se refiere a la totalidad, es por tanto universal. Y corresponde a una proposición A. La elaboraron después
los latinos, porque es de la palabra afermo. Afermo, ¿sí? La A de afirmo. Bueno, entonces tengo el otro que es ningún, S es P. Esta es una donación E. La palabra E, la letra E que se escogió es por nego. Niego. Nego. Luego, algún S es P. Va a dar una... se le simboliza con una letra I. Igual de afirmo, afirmo y algún S no es P. Y se le pone una letra O, nego. Fíjense bien. Porque esta es una cuestión, a mí me parece sorprendente, maravillosa, extraordinaria, es un gran avance, porque ya no se trata de pensar en términos concretos, sino en términos abstractos, y que se puede hacer algo que Aristóteles no hizo, que es un cálculo, y eso es, no me meto en distinguir eso, porque eso lo vamos a ver después. La idea de un lenguaje como cálculo, pero sienta las bases, o sea, es una especie de álgebra lógica, ¿no? Entonces tenemos, esta es la proposición A, esta es la proposición E, esta es la proposición I, y esta es la proposición O. Bueno, eso que dije, esta es la proposición no es cierto, les engañé, les utilicé el lenguaje de una manera fantástica. Aquí no hay ninguna proposición, solo letras. ¿Ok? ¿Sí? Nadie me dijo nada, nadie dijo no, ¿dónde está la proposición que dice? ¿No? Bueno, entonces, lo interesante para entender cuál es la concepción que está detrás de todo ello es lo siguiente. Los universales están arriba, porque estos universal afirmativo, universal negativo. ¿Se entiende? ¿Sí? Particular afirmativo, particular negativo. Los universales están arriba. ¿Por qué? Nada más por gusto, porque parecía bonito, no. Porque son los que sostienen a los particulares. Okay. Entonces, entre estos se dan ciertas relaciones que van a ser importantes para establecer de qué diablos hablamos. Fíjense. Ahí está. Lo que les estoy diciendo son los enunciados de la ciencia. ¿Por qué señalo esto? Porque la retórica va a decir, eso está bien, pero hay que ver sus diferencias. Denme unos minutitos para poder explicar todo esto. Pero yo empiezo con estas, porque estas son las contradictorias. ¿Y qué quiere decir que las proposiciones son contradictorias? Que no pueden ser al mismo tiempo verdaderas y no pueden ser al mismo tiempo falsas. Si, tomando el ejemplo, todos los mexicanos son felices, no puede ser en el mismo sentido, en el mismo tiempo decir algunos mexicanos no son felices. ¿Por qué? Porque si digo todos, no puedo decir que algunos no. Si digo todos son felices, pues los abarca a todos. Ahora, si eso es verdad, entonces no es verdad que algunos no son felices, porque está diciendo de todos. Pero si es verdad que algunos mexicanos son rabietas y tal, entonces no puede ser verdad que todos sean felices. Todos los estudiantes pagan la colegiatura. Resulta que algunos no, eso lo refutan. Estas son contradictorias. Afirmativa, fíjense, cambia en los dos sentidos. Cambia en cantidad y calidad. Cantidad, todos. Cantidad, algunos. Que aquí se afirma, aquí se niega. Cambia cantidad y calidad. ¿Ok? Y lo mismo del otro lado. Ningún mexicano es feliz. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la contradictoria? La contradictoria es decir, algunos mexicanos son felices. Decir, ningún mexicano es feliz. Espérate, es cierto, ¿no? Es más fácil el ejemplo de
Ningún mexicano es honesto, espérate, yo conozco a algunos. Entonces ya, ¿no? Eso refuta. Y otra vez, cambia en cantidad y calidad. Por eso lo de unívoca me resulta un poquito complicado. Cambia en cantidad y calidad. ¿Sí? Okay. Bueno, esa es una. Y esta es una cuestión que tiene que ver con la contradicción. Entonces, punto de partida es, la ciencia se mueve en términos de la no contradicción. Es decir, si hace una afirmación universal verdadera, no puede ser automáticamente, no puede ser una partícula negativa, afirmativa. Las tablas de verdad se refieren a los enunciados y no se están cuantificados o no. Cuantificado quiere decir todo, ninguno, alguno. Entonces las tablas de verdad van para ello. Sí se puede hacer tablas de verdad, pero para un universo muy reducido. Todos, algunos, etc. Lo que hizo Frege, ya lo vamos a ver después, Frege generaliza y dice, no, la cosa va por otro lado. Se puede hacer un cálculo. Aristóteles no hace cálculo. O sea, no tiene un dispositivo para hacer resultados, digamos, automáticos, donde ya no importa qué dice la proposición, sino solamente importa sus valores de verdad. Porque si esta es verdad, esta va a ser automáticamente falsa. Y si esta es verdadera, la otra es automáticamente falsa. En ese sentido están ahí relacionadas. Pero no todas, ese es el gran problema. No todas funcionan, vamos a decir, bajo la misma regla. Van cambiando. Contrarias quiere decir que no pueden ser las dos verdades, pero sí pueden ser las dos falsas. A ver, todos los hombres son honestos. Ningún hombre es honesto. A ver, si es verdad que todos los hombres son honestos, no puede ser al mismo tiempo verdad que ninguno es honesto. ¿Se entiende? Y a la inversa también, ninguno es honesto, entonces no puede ser que todos sean honestos, está claro. Sin embargo, ambas pueden ser falsas. Y aquí está la clave de muchas cosas que luego tampoco se dicen los cursos de lógica. ¿Qué quiere decir que A sea? Voy a moverme esto para que se vea la flexibilidad. ¿Qué quiere decir que E sea falsa? Pues que esto es verdad. Entonces, si dice ningún hombre es honesto, quiere decir aquí que algunos hombres sí son honestos. ¿Ok? Eso refuta. Entonces, si esta es falsa, esta es verdad. Entonces, lo que me conecta para decir, si yo puedo demostrarlo, si yo puedo mostrar un particular, entonces ya no, las contrarias ya no funcionan. Funcionan solamente, ¿verdad? Las dos son, no pueden ser las dos verdad. Si una es verdad, la otra es falsa y viceversa. Pero ambas pueden ser falsas. Cosa que no ocurre con las contradictorias. Las contradictorias son que no pueden ser simultáneamente verdaderas ni simultáneamente falsas. Por lo tanto, este es el mecanismo de inferencia. Si encuentro una particular, pues automáticamente rechazo la universal. Bueno, por eso, por favor, véanlo con más detalle. Y luego, hay otra relación bastante conflictiva, que es lo que es verdad en lo universal, es verdad en lo particular. Esa es la apuesta aristotélica, ¿no? Estas se llaman subalternas. Subalternas, ¿no? Hay una relación de relaciones subalternas. Pero, entonces, si es verdad la universal, es verdad la particular. Ahora, fíjense, si es falsa la particular, es falsa la universal. Todos los mexicanos son alegres, ¿no? Ese dice, pero si encuentro que hay un mexicano que no es feliz, automáticamente refuto esto. ¿Qué? O sea, en esta dirección, lo verdadero te lleva a lo verdadero, pero aquí lo falso te lleva a lo falso.
y estas son las subcontrarias. Y subcontraria quiere decir, entonces, que no pueden ser las dos simultáneamente falsas, pero las dos pueden ser simultáneamente verdaderas. ¿Algunos hombres son felices? Sí. Quiere decir pues, que algunos hombres no. ¿No? Algunas esposas están satisfechas, está bien. Quiere decir que algunas no. ¿No? Algunas esposas no están satisfechas. Entonces, esas son subcontrarias. Y pueden ser las dos verdaderas, pero no las dos falsas. Bueno, ya dejo este asunto, porque Aristóteles dice, bueno, esto está bien, esto es para la ciencia. ¿Qué pasa en la vida cotidiana? En la vida cotidiana, en la vida pública, el lenguaje no se utiliza en este sentido apolíptico, universal, verdadero, sino pasa a otro terreno, que se llama ya no lo verdadero, sino lo verosímil. Este es un concepto bien interesante. Verosímil. ¿Me han escuchado? Verosímil quiere decir que tiene apariencia de verdad. Y entonces distingue tres regiones Aristóteles. Terreno a la ciencia, que tiene que ver con el silogismo, eso que debimos haber estudiado en la preparatoria. Que luego estudiamos las reglas del silogismo, ¿no? Que son muy interesantes si se ven en la perspectiva del psicoanálisis, porque hay la regla de la negación. Entonces, de dos proposiciones negativas no se sigue nada. Entonces, ¿eso por qué? Pues justamente por aquello de que del no ser no surge el ser. ¿No? Ahí está la base, pero aparece aquí. Y además, si lo dan en las clases en la prepa, pues luego pasan cosas así extrañas, ¿no? Bueno, entonces, distingue tres regiones. La ciencia, que tiene que ver con el discurso demostrativo. ¿Qué quiere decir discurso demostrativo? Que hace pruebas que son así, categóricas. Entonces me dijeron que terminamos el programa, ¿no? A las 12, ¿verdad? Híjole, ando con el horario tergiversado. Entonces, pero el lenguaje en la vida cotidiana, pues no se utiliza así. O sea, llega el profesor y dice, vamos a hablarnos de silogismos. No, nomás no se dice nada, ¿no? O sea, los silogismos demuestran, pero no convencen, ¿no? No hay persuasión, no hay, pierde la cuestión agradable, pierde todo, ¿no? Es como un lenguaje frío, ¿no? No hay emociones, no hay pasiones, ¿no? Entonces, la otra esfera es la esfera de discusión que le llama dialéctica. La dialéctica es la confrontación. Entonces tú tienes, por ejemplo, un texto científico, particularmente, digamos, eso que sí aprendimos en la prepa, que son las derivaciones en matemáticas, en álgebra, ¿no? Haces una derivación y la derivación sigue estos elementos, ¿no? Ya está. Pero a ver, establece una teoría del amor con el álgebra, está cañón, ¿no? Entonces, tiene que ver otros componentes. La dialéctica es la confrontación, ¿no? El diálogo que confronta posiciones y que defiende fundamentalmente una tesis. O sea, cuando ustedes terminan aquí y hacen su tesis de doctorado, pues en realidad se trata de una dialéctica, una oposición, ¿no? Fulano dice, Perengano dice, pero yo digo, ¿no? Claro, etc. Entonces, no me voy a meter mucho en lo de la dialéctica. Y finalmente la retórica. Y la retórica tiene que ver con el orador, tiene que ver con, como se entiende en las categorías actuales, digamos,
Hay algo todavía que recupera Aristóteles de la demostración que tiene que ver con lo que se llama entimema. Un entimema es un razonamiento abreviado, ¿no? En el que se suprime una premisa o se suprime la conclusión, ¿no? Y dice Aristóteles que en la parte lógica la retórica utiliza el entimema y el ejemplo. El ejemplo es un caso particular. Bueno, entonces, el silogismo tiene que ver con lo apocalíptico o, digamos, con las verdades necesarias. Expliqué. Son verdades universales. En cambio, ¿cómo se opera en la vida cotidiana? Se opera a través de... Estamos de acuerdo con que el psicoanálisis es la mejor de las disciplinas científicas. Ah, pues sí, aquí. Y eso se vuelve, entonces, un punto de partida para lo que yo quiero decir después. Entonces, lo verosímil pasa por lo común, que no es lo mismo que lo universal o lo general, sino lo que aceptamos en común. La retórica, entonces, se basa en estas cuestiones de principios, de ideas, de creencias que compartimos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el orador que se dirige a un auditorio, pues tiene que partir de que su público y él comparten ciertas cosas. Y les aseguro que, la verdad, nadie comparte los silogismos, ¿no? Ya no me acuerdo, era el Momus Bárbara, pero ¿qué era el Bárbara, no? Celadén y todas esas cosas que alguna vez dieron dolores de cabeza. Pero eso no es con lo que nos comunicamos, ¿no? ¿Con qué nos comunicamos? Bueno, entonces hay tres elementos que establece en el primer libro de la retórica Aristóteles, en el que aborda la estructura pues, de la retórica y las técnicas de la oratoria. Bueno. La comunicación no es un término que aparezca en Aristóteles, no habla de comunicación, ¿no? Es un término que utilizo para decir, ¿verdad que estamos de acuerdo en lo común? Entonces, este común, utilizando un recurso retórico, digo, bueno, Aristóteles no usa la palabra ni información ni comunicación, porque eso se desarrollaron posteriormente, pero desde hoy sí podemos entender que la comunicación se establece entre un orador, un discurso, que es el mediador, y un auditorio. Fíjense entonces la diferencia. Si yo trabajo en lógica, lógica formal, pues no necesito ningún auditorio, ¿no? Si mi demostración está bien o está mal, pero no hay más, ¿no? Hago mi tabla de verdad, la tabla de verdad me da el resultado sí o no y ya, ¿no? Y lo mismo se utiliza en un algoritmo de una computadora, ¿no? Funciona sí o no y ya, pues, el punto. No tiene que ver con el auditorio. Parte de lo propio de la retórica es que hay un auditorio. Ahora, auditorio quiere decir quien oye, quien oye. ¿Estamos? Eso no, estoy haciendo un énfasis que no hace Aristóteles, pero, ojo, para el trabajo clínico es el que oye, es decir, quien escucha es auditorio. ¿Ah? ¿Ok? ¿O no? Y después una cara así como sorprendida, claro, pues sí. ¿No? ¿O no? ¿No? La práctica clínica es eso. Eres auditorio. ¿Ok? Bueno. Viene el discurso que se porta a través de pruebas, que va a distinguir entre tres cosas. El etos o etos. Entonces tenemos. Las pruebas se dan a través de un etos, de un patos, y de aquí viene el concepto de patología. Ah, ¿verdad? ¿Eh? Enfermedad. No, patología. ¿No?
Es muy amplio, está bien. Pero una de ellas es enfermedad, ¿sí? Etos, patos y lobos. El etos, ya dijimos, ¿no? La comunicación es un orador, el que habla, un auditorio que escucha, y hay algo intermedio que es el discurso. ¿Sí? Ahora, es un discurso, insisto, que parte de ciertos presupuestos. Uno de ellos es que compartimos, no son verdades, pero compartimos creencias en común, opiniones en común. ¿Sí? Bueno, entonces, el etos, el patos, el etos es el del orador, el que habla, el carácter, de la posición. Hagan de cuenta, por eso no quiero mencionarlo como la patología. El etos es del orador, el patos es del auditorio y el logos es parte de la articulación que se da entre el discurso, ¿no? Bueno. El etos. Dice Aristóteles, ¿qué es el etos o el etos? Bueno, quiere decir la categoría con la cual se presenta el que habla. ¿Con qué categoría se presenta? Para ser persuasivo, un discurso, un comercial, incluso la posición, yo diría, de un psicoanalista, tiene que tener un etos. Prestigio, ¿no? Lo que le hace, digamos, que lo escuchen. El pato tiene que ver aquí sí con las pasiones. Y tiene que ver, fíjense cómo se van uniendo. A ver, yo vengo y les digo retóricamente, ¿no? Les vengo a hablar como un ser humano que tiene hijos y que conoce el dolor de los hijos. ¿Sabes? Eso tiene que crear una empatía. Porque entonces dices, somos de los tuyos, ¿no? Somos del mismo. Entonces, esa relación con el auditorio pasa por el patos, pasa por la conmiseración. Entonces, una de las maneras de persuadir, de convencer es, ustedes y yo somos de la misma y me van a entender. Y claro que te despierta inmediatamente y dices, sí, cómo no, a wiwi, es así, ¿no? ¿O no? Entonces, ahí está la cuestión, o el miedo que compartimos. ¿Sí? Oigan, el día de hoy vengo a hablarles porque yo, francamente, con estos terremotos sentí que la vida se me iba, ¿no? Y que sentí de cerca la muerte, ¿sabes? ¿No? Y eso crea un clima sobre el miedo. ¿Me digan? Y finalmente, bueno, también es el humor, ¿no? A ver, una de las cosas que también resulta empático es el humor. Y finalmente, el logos tiene que ver entonces con que el orador presenta citas, documentos, hechos, ¿no? Entonces, oiga, ¿por qué le vamos a creer? Pues porque nos citó 30 veces ¿ese reloj está bien? No, lo estoy viendo mal. Según yo son las 11:51. Sí. ¿Y ahí qué dice? ¿Quién sabe? Entonces, si se fija, entonces tenemos auditorio, mensaje y discurso, ¿no? Ya para hablar en términos tales. Bueno, las pruebas, digamos, del orador tienen que ver con este etos que se puede presentar como la sensatez, ¿no? Miren, yo no les voy a hablar de que
el gobierno todo lo que hace es malo, pero tampoco les voy a hablar de que el gobierno todo lo que hace es bueno. Entonces ya hablar de un término medio, ¿no? Entonces gana sensatez, se hace respetable, ¿no? Les vengo hoy a hablar de las víctimas de la invasión rusa que están padeciendo, que han sufrido la muerte de sus hijos, menores de edad, ¿no? Entonces, voy creando elementos empáticos. Y por eso Aristóteles abre el espacio para, ¿y qué es el miedo? ¿Y qué es el odio? ¿Y qué es, no? Entonces, ahí va haciendo una serie de definiciones que a mí me parecen muy importantes para trabajar aquí, para que vean ustedes, ¿no? Entonces, el etos puede ser la sensatez, puede ser la virtud, que nos hace creíbles, confiables, etcétera, y la benevolencia, que es la compasión, ¿no? Bien. Ahora, hay tres, digamos, tres sitios, lugares donde funciona la retórica según Aristóteles. Una es lo que llama el discurso forense. Forense se refiere a lo que tiene que ver con la discusión en los tribunales, ¿no? ¿Cuál es esa? ¿No? Presentamos un caso y lo que se trata es de decir si una persona es culpable o inocente. Subrayo en esto, culpable. El otro tipo de discurso es el discurso deliberativo. El discurso deliberativo, yo lo identifico así, digamos, es, por ejemplo, lo que se discute en la Cámara de Diputados o de senadores. Lo que va a hacer, apunta hacia el futuro, las decisiones que se van a tomar para hacia adelante, ¿no? Es el discurso deliberativo. Y otro que llama epidéctico, es medio complicado eso de epidéctico, ¿qué quiere decir? No es común. Pero se refiere a los elementos de exhibición, demostración pública, y que tiene que ver cuando se hace un homenaje a determinado personaje. Y miren, Gabriel García Márquez era, ¿no? Era un estupendo escritor porque nos conmovió nos descubrió mundos imposibles como en 100 años de soledad. Entonces, eso es de exhibición, de elogio, o incluso de diatriba, ¿no? Miren ustedes este miserable, ¿no? Que es un acosador sexual, ¿no? Entonces, es ese discurso donde obviamente hay ciertas cuestiones ahí de tal. Ahora fíjense. Perdón, yo digo discurso epidéctico. No, epiléptico es no, epidéctico. epidéctico. Sí, es un nombre raro, ¿no? Es un nombre no usual. Dice en 9.1 dice Aristóteles, después de lo dicho hablemos de la virtud y el vicio, de lo bello y lo vergonzoso, pues estos son los objetos, es decir, lo que se persigue, el que elogia y el que censura. Y sucederá que, al mismo tiempo que tratemos estas materias, se hará evidente también las razones por las cuales puede comprenderse nuestro talante, que era, como dijimos, la segunda prueba de persuasión. A partir de tales razones, en efecto, nos será posible a nosotros mismos y a cualquier otro presentarnos como dignos de crédito y de virtud. Y como muchas veces ocurre, con o sin broma, elogiamos lo mismo nombre o a un dios que a un ser inanimado o cualquier animal que se presente. De ese mismo modo, a partir de las mismas premisas, y será preciso que lo elaboremos con nuestros enunciados.
hablemos pues en consecuencia a título de un ejemplo. Dice, es bello lo que, siendo preferible, lo que se juega en este tipo de discurso son valores. ¿No? ¿Por qué es lo preferible? Maluma es un buen cantante. Se prefiere, los valores. A mí Maluma me parece malísimo, entonces es otra elección, otro valor. Dice, lo bello, es bello lo que, siendo preferible por sí mismo, resulta digno de elogio, o lo que siendo bueno resulta placentero en cuanto que es bueno. Placentero, bueno, ¿no? Tiene que ver con las pasiones. Y si esto es lo bello, entonces la virtud es necesariamente bella, puesto que siendo bien, un bien es digna de elogio. Por su parte, la virtud es, por lo que parece, la facultad de producir y conservar los bienes, etc. Dice, las partes de la virtud son la justicia, la valentía, la moderación, la magnificencia, la magnanimidad, la liberalidad en el sentido de la calma, la sensatez y la sabiduría. Eso es lo que elogiamos. Bueno, en términos generales son los valores. Ahí va. Fíjense, cada una de estas tiene una referencia al tiempo. Y esto es importante, me parece, porque aquí va el reto que les voy a poner. Cuando la o el paciente hablan en un discurso en tiempo. Si habla en tiempo pasado, lo que busca es, centralmente, establecer una culpa. Me hizo, me juzgó, me fregó, me abominó, etc. El culpable es aquel. ¿En tiempo qué? Pasado. ¿Sí? La culpa tiene que utilizar un tiempo pasado. Luego, claro. Entonces, el discurso forense, el discurso de la culpa, tiene que darse en tiempo pasado. El discurso en tiempo presente se refiere a los valores. Acabo de decir, ¿no? El epidéctico tiene que ver con los valores, lo que es preferible. Y ya pasamos pasado, presente, ¿qué nos queda? Futuro. El futuro tiene que ver con el deliberativo. Deliberativo. Vamos a hacer, vamos a construir, etc. Entonces, aquí va el reto. A ver, muchas de las deficiencias o los encuentros, o más bien desencuentros, tienen que ver porque se equivocan los verbos, se equivocan los tiempos. Y cuando quieres elogiar, culpas, o cuando quieres culpar, elogias, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esta situación? Lo vemos la próxima, ¿no? Pasiones y tiempos. Fíjate que es interesante porque Freud en Introducción al Narcisismo, las formas de elección narcisista, de amor narcisista, que se llama conforme a lo que es, a lo que se puede, a lo que queda, a lo que forma un resto de uno mismo, o para que uno mismo tiene que ver con los tiempos. Sí, sí, sí. Ahora, Freud, me parece que Freud no se interesó nunca por la retórica, ¿no? Nunca por la retórica de Aristóteles, ¿no? Habla de otras cosas, pero la retórica no la toma. Quien la retoma es Lacan. Porque hay otro ambiente, etc. Y sí, tiene que ver con la forma en que el ego, yo, se articula con el mundo, en tiempo presente, en tiempo pasado o en tiempo futuro, ¿no? Sí, mira. Bueno, pues ahí les dejo el reto. ¿Cuál es el reto, dices? A ver, les pedí que vieran el segundo libro, no completo, vean lo que
lo que les interese del segundo libro de la retórica, que habla de las pasiones. Ahora, un poquito antes, en el libro 1, distingue estas tres formas de discurso: el discurso forense, el discurso deliberativo y el epidéctico de exhibición. Entonces, ¿qué es lo que les pido? Que traten de ver si eso tiene que ver con la escucha analítica. Es decir, cuando alguien habla en el pasado, va a hablar